muy amada Sión, monte santo del Señor. Es para mí motivo de gran gozo saludarte en este maravilloso día, en nombre de nuestro Padre, de nuestro Dios. Donde quiera que estés, donde quiera que te encuentres, donde quiera que escuches esta voz, y traerte las instrucciones de nuestro Rey, instrucciones que prometen seguir llevándonos día a día, de gloria en gloria, a su misma imagen, a la estatura de un varón perfecto. Y amada preciosa, la joya con la cual el Rey te va a adornar en este día lleva por título La resurrección de los muertos, parte 69. Y te tengo una noticia. El subtítulo, o sea, el tema a desarrollar en este día es una pregunta la cual va a ser revelada, explicada y aclarada en este día. ¿Y cuál es ese subtítulo? ¿Quién es un bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo? Vuelvo y repito. ¿Quién es un bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo? Ese es el tema a desarrollar en el día de hoy. Y esa pregunta va a tener su respuesta. Y vamos a empezar en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo 3. Dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En los últimos temas hemos venido hablando de Efesios 1:3 y hemos visto la gloria, la revelación y la profundidad que hay en ese verso. Hoy el Rey nos va a llevar a otra gloria y nos va a permitir entender algo bien especial dentro de este verso. ¿Y qué es eso tan especial que vamos a entender y a comprender en este día? Pues que esas bendiciones son espirituales. Y vamos a entender claramente que sí son espirituales. Pero antes de empezar a desarrollar este tema, yo quiero que miremos como introducción y hagamos un pequeño repaso de lo que hemos estado viendo en estos últimos temas para poder comprender claramente esto que te estoy diciendo. ¿Qué vamos a mirar como repaso? Para quienes, si estamos hablando de esas bendiciones y que son espirituales, vamos a mirar para quienes eran esas bendiciones. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, ahí mismo en el capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Para quiénes son esas bendiciones espirituales? Para aquellos que escogió desde antes de la fundación del mundo. Otra cosa que tenemos que entender y comprender es en dónde tomarían lugar esas bendiciones espirituales. Ya lo vimos, pero tenemos que volverlo a ver. ¿En dónde tomarían lugar esas bendiciones espirituales? Dice que esas bendiciones espirituales tomarían lugar en los lugares celestiales. ¿Qué vimos, qué comprendimos y qué nos dijo la revelación eran esos lugares celestiales? Miremos el libro de los Salmos, Salmos 128, versículos 5 y 6. Bendígate el Señor desde Sión. Ahí dice claramente cuáles son esos lugares celestiales. Bendígate el Señor desde Sión,
y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. ¿Dónde tomarían lugar esas bendiciones? En los lugares celestiales. ¿Qué dice la revelación? Bendígate el Señor desde Sión. Los lugares celestiales es Sión. Y allí tomarían lugar las bendiciones espirituales. Ahora, ¿cómo tomarían lugar esas bendiciones? ¿Cómo tengo que caminar para que esas bendiciones espirituales tomen lugar? Miremos la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son esos? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo tomarían lugar? Caminando en el Espíritu. Entonces, para que esas bendiciones espirituales tomen lugar, tú tienes que caminar no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y eso es igual a estar en Cristo. Ahora, si caminas en el Espíritu, entonces, y si te exige que tienes que caminar en el Espíritu, es porque esas bendiciones no tienen nada que ver con las cosas creadas, con nada de este siglo, con nada debajo del sol. Entonces, si es para espirituales, es porque esas bendiciones son precisamente espirituales, porque son para espíritus. Era necesario ver esta introducción, recordar todo esto, porque, como te decía, el tema a tratar hoy es mostrar y mostrarte claramente que esas bendiciones de verdad son espirituales. Y quiero que miremos un primer punto y único punto de este tema. Y ese primer punto lleva por título: las bendiciones para los bendecidos son espirituales. Vuelvo y repito, las bendiciones para los bendecidos son espirituales. Totalmente, son espirituales. Pero antes de ir a ver cuáles son esas bendiciones espirituales, yo quiero mostrarte en la historia a qué el hombre y los hijos de los hombres a lo largo de la historia llamó bendiciones. Y vamos a mirar cómo las llama tu rey y cómo las llamó tu rey en los días de su carne. Si las llamó bendiciones o cómo las llamó. Y necesitamos ver esto para entrar a mirar realmente cuáles son esas bendiciones espirituales. Acompáñame por un momento a la historia. Libro histórico de Mateo, capítulo 6, versículos 25 al 33. Por tanto os digo, mira lo que dice: no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer? ¿O qué habéis de beber? Hay que afanarse, dice no. Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Ni por eso. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es
y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, siempre repite, no os afanéis. No os afanéis pues diciendo, o sea, ni hay que decirlo, no hay necesidad de decirlo. ¿Qué es lo que no hay necesidad de decir? ¿Qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles, mira, el mundo, las naciones, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mira cómo las llama, cosas. No son sino cosas. Y mira el verso 23, el llamado para los hijos del reino. El verso 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí te muestra claramente que a lo que los hijos de los hombres a lo largo de la historia llamó bendiciones, tu rey las llama cosas. Y dice que por esas cosas no hay que afanarse. ¿Por qué no hay que afanarse? No hay que afanarse en qué comeré, en qué beberé, en qué vestiré. De eso no hay que afanarse. Y de eso es lo que las naciones a lo largo de la historia y los hijos de los hombres se la han pasado la vida buscándolo. Y buscando todas estas cosas para sentirse que es que bendecidos. Y a eso han llamado ser un bendecido. Aún los que se creen por ahí, que dicen que están bendecidos con toda bendición, creen que esa bendición es todas estas cosas. Y el rey te dijo y le dio un orden y puso en su lugar eso y dijo que no eran sino cosas y que no había por qué afanarse por ellas. Y te hizo un llamado. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué es el reino? El rey. ¿Qué más es el reino? Su sabiduría, su mente. Eso es lo que tienes que buscar. Y para buscar eso tienes que caminar como espíritu. Y caminando como espíritu, eso es estar bendecido con toda bendición espiritual. Porque si hallas esa sabiduría, ese reino, eso es estar bendecido con toda bendición espiritual. Y hallando esto, el rey te hace justicia y todas esas cosas, porque no son sino cosas, y todas esas cosas os serán añadidas. No te confundas, amada Sión, no te confundas. Hay muchos en las naciones, y tú lo sabes, que están saciados, que están llenos de vestido, llenos de comida, llenos de bebida. Y tú sabes que no están haciendo nada bueno. Y sin estar haciendo nada bueno, están saciados. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que ellos están bendecidos con toda bendición. De ninguna manera. Ellos están llenos, saciados de cosas. Porque la bendición es espiritual para los espirituales, para los que caminan en el Espíritu. Y para los que caminan en el Espíritu, esas cosas os serán añadidas. Puedes notar claramente que tu rey a eso no le llama bendiciones. Tu rey claramente pone eso en su lugar y le llama cosas
que vienen como consecuencia de tú hallar ese reino y vivir en él. Y caminar como el reino te demanda. Eso está bien claro. Y tienes que tener eso bien en claro. Porque ahora vamos a mirar realmente cuáles son esas bendiciones espirituales. Y para ver esas bendiciones espirituales, yo quiero traerte a la memoria y quiero recordarte quién tenía que aparecer en el tiempo del fin. Hagamos memoria. Isaías capítulo 2, versículos 1 al 3. ¿Qué dice Isaías capítulo 2 del verso 1 al 3? Visión que vio Isaías, hijo de Amós. Y esa visión tenía que ver ¿con quién? Con Judá y con Jerusalén. ¿Y qué dice? Acontecerá en lo postrero de los tiempos. Eso significa tiempo del fin. ¿Y qué va a pasar en el tiempo del fin? Que será confirmado el monte de la casa del Señor como cabecera y como cabeza de todos los montes. ¿Quién tendría que aparecer en el tiempo del fin? El monte de Sión. ¿Y qué es el monte de Sión? Los lugares celestiales. ¿Y qué tomaría lugar en los lugares celestiales? El bendecido con toda bendición. El cumplimiento de recibir esas bendiciones espirituales. Y vamos a ver que es cierto. ¿Qué iba a acontecer con la aparición de ese monte? Vamos al libro del profeta Isaías capítulo 25, versículos 6 al 9. Dice así: y el Señor de los ejércitos hará en este monte, en el monte de Sión, apareciendo en el tiempo del fin. Y el Señor de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte, mira todo lo que iba a pasar con la aparición del monte. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, la maldición que vino como consecuencia de Adán. Y el velo que trajo esa maldición, Adán, y el velo que envuelve a todas las naciones. Verso 8, destruirá la muerte para siempre, y enjugará el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque el Señor lo ha dicho. Verso 9, y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es el Señor, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Mira lo que iba a pasar con la aparición de ese monte que iba a ser confirmado. La cubierta destruida. El velo que envuelve a las naciones destruido. La muerte destruida. Mira, consolación en ese monte, enjugará toda lágrima de todos los rostros. Si eso iba a pasar en ese monte es porque iba a ser destruida la maldición para siempre. Y al ser destruida la maldición en ese monte es porque ese monte era el que traía la bendición para aquellos a quienes les fue prometido. La bendición para aquellos para quienes estaba reservada. Y eso tomaría lugar con la aparición de ese monte. Y si Él hace todo eso en ese monte, entonces, ¿cómo se puede decir? ¿O cómo pudiésemos decir que el que entra a habitar en ese monte estaría, al quitar todo eso? Pues estaría bendecido con toda bendición espiritual. Eso sería así. Ahora, todo eso tomaría lugar en su santo monte. Y vamos a entrar a una parte
bien linda que trae la revelación. Si estamos diciendo que en su monte era donde tomaría lugar, bendecido con toda bendición espiritual, entonces es porque en ese monte iban a estar los bendecidos, que es igual a bienaventurados, y las bendiciones espirituales, o sea, las bienaventuranzas para esos bienaventurados. Y sabes que el rey dio una pista tan grande y mostró la revelación y nunca nadie la vio, de cuáles eran esas bendiciones espirituales para esos bendecidos. Y la revelación está aquí. Libro histórico de Mateo, capítulo 5, versículos 1 al 12. Vuelvo y repito. Libro histórico de Mateo, capítulo 5, versículos 1 al 12. Vamos a hacer memoria. Esa porción tiene un título: el sermón del monte, las bienaventuranzas. ¿El sermón del qué? Del monte. ¿Sabes por qué el sermón del monte? Porque él subió a ese monte a enseñar esas bienaventuranzas. ¿Sabes qué significa bienaventuranzas? Bendiciones. Y si observa bien cómo vamos a empezar, empieza diciendo bienaventurado, que significa bendecido. O sea, las bendiciones para los bendecidos. Y aquí recibo y espero toda tu atención, porque vas a ver en ese monte al bendecido y su bendición, y esas bendiciones espirituales. Pon mucha atención. Libro histórico de Mateo, capítulo 5, versos 1 al 12, que dice así: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, mira, para hablar esto subió a un monte, subió al monte. Y mira lo que empezó a decir desde ese monte: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Quiero hacer un corte aquí. Quiero hacer un corte, porque le voy a cambiar el nombre a lo que estoy leyendo. Y lo voy a hacer con mucho respeto, pero también con mucha revelación. ¿Qué decía el verso 3? Bienaventurados. Le voy a cambiar el nombre. Eso significa bendecidos. ¿Y qué hay para esos bienaventurados pobres de espíritu, humildes de espíritu? Al frente dice que hay, o sea, ¿cuál es la bendición? Porque de ellos es el reino de los cielos. El bendecido y la bendición. Vuelvo y repito: bienaventurados, bendecidos los pobres de espíritu, los humildes de espíritu. Y mira la bendición: porque de ellos es el reino de los cielos. Verso 4: bendecidos los que lloran. Ahí dice bienaventurados, pero yo le estoy cambiando el nombre. Bendecidos los que lloran. Y mira la bendición espiritual: porque ellos recibirán consolación. Bendecidos los mansos. Y mira la bendición para los mansos: porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bendecidos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¡Qué bendición espiritual! Hermosa. Verso 7. Bendecidos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bendecidos los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bendecidos los pacificadores. ¿Qué hay para ellos? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bendecidos los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bendecidos sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas
que fueron antes de vosotros. Ahí estaba toda la revelación. Ven y estemos a cuenta. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Y dice en dónde: en los lugares celestiales, en el monte de Sión, en Cristo, caminando como espíritus y no como carne. Y mira acá, Él subió al monte, y subiendo al monte empezó a enseñar. Y empezó a mostrar al bendecido, al bienaventurado, y la recompensa que había, o sea, la bendición, la bienaventuranza que había para ese bienaventurado. Un ejemplo lo vimos. Bienaventurados, bendecidos, los pobres de espíritu, los humildes de espíritu. Y mira la bendición espiritual, porque de ellos es el reino de los cielos. Otro ejemplo. Bienaventurados el que padece, el que padece hambre y sed de justicia. ¿Y qué había? ¿Cuál era la bendición espiritual para ese que tiene hambre y sed de justicia? Porque ellos serán saciados. Mira qué hermosura. El bienaventurado, la bienaventuranza. El bendecido, la bendición. Y mira esta hermosura. Bendecido, bienaventurado el de limpio corazón. ¿Y cuál es la bendición para el de limpio corazón? Porque ellos verán a Dios. Ese sermón del monte te dice que lo que yo te he enseñado es claro. Y es verdad. Allí estaba el bendecido y la bendición espiritual. Eso está bien, pero bien claro. Y muéstrame allí, en ese sermón del monte, en donde habló de añadiduras. Muéstramelo. En donde habló de las añadiduras. A las añadiduras las llamó cosas. Esos son solo cosas que te tienen que seguir. Pero las bendiciones espirituales son aquellas que estaban expresadas en ese sermón del monte. Esas bienaventuranzas, esas bendiciones tomarían lugar en el monte santo de Sión para sus bendecidos. Más claro no te lo puedo decir. Más claro no hay cómo. Y amada nación, vamos entrando al final de este tema, a la conclusión de este tema. Y como conclusión vamos a mirar primeramente el libro de los Salmos. Salmos 3, verso 8. La salvación es del Señor. No dice sobre las naciones. Sobre tu pueblo sea tu bendición. ¿Sobre quién era la bendición? Sobre tu pueblo. ¿Y qué tipo de bendición? La del sermón del monte, las bienaventuranzas. Salmo 133, verso 3. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. ¿En dónde estaba la bendición y la vida eterna? En Sión. Y ya sabes cuál tipo de bendición. Vuelvo y repito, el sermón del monte, las bienaventuranzas. Y quiero terminar con algo bien maravilloso. Y esto nos muestra claramente que es estar bendecido con toda bendición espiritual. Y quiero que vamos al libro del profeta Isaías, capítulo 11, versículos 1 y 2. ¿Qué dice Isaías, capítulo 11, verso 1 y 2? Miremos. Saldrá una vara del tronco de Isaí,
y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él, que iba a reposar sobre él, el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. ¡Qué maravilla! ¿Sabes dónde iba y en quién iba a tomar lugar esto? En la vida del siervo del Señor. Si tú sigues leyendo el verso 3 y el 4, te muestra lo que venía el siervo. Venía a traer justicia y equidad, que es igual a lo que dice Isaías 42, verso 1 al 3, hablando de la aparición del siervo que trae toda la verdad y por medio de esa verdad a establecer justicia y juicio en la tierra. ¿Y qué iba a reposar sobre ese siervo? El Espíritu del Señor y todo lo que ves aquí. Esos 7 espíritus iban a reposar sobre el siervo del Señor. Ahora, yo quiero darte una noticia. Eso mismo, el siervo del Señor lo iba a poner sobre su monte santo. Lo iba a poner en los hijos del reino. Acuérdate que allá hablando del valle de los huesos secos, por allá en Ezequiel 36, verso 24 al 28, hablando de ese valle de los huesos secos, dijo que los iba a lavar, limpiar, purificar, que les iba a quitar el corazón de piedra, que iba a poner un corazón nuevo y que iba a poner su espíritu en ellos. Como hoy lo está haciendo el siervo del Señor, poniendo todo esto que está aquí sobre su pueblo. Ahora viene una pregunta bien linda. Si esto reposa sobre la vida del siervo del Señor y esto se hace vida en él, ¿habrá algo más grande que esto? Ahora te lo pregunto a ti. Y si esto reposa sobre tu vida y se hace vida en ti, ¿habrá algo más grande que esto? Yo te lo aseguro que no. Entonces, si no hay nada más grande que esto y que esto suceda en mi vida y en tu vida, pues te tengo noticias. Esto en mí, esto en ti es igual a estar bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en el monte santo de Sión. Eso es bendición espiritual. Lo demás son añadiduras y cosas. Así dijo el Señor. Y eso era lo que el Rey tenía para nosotros en este día, amada nación. Espero y recibo te haya quedado bien claro. Y hoy quiero despedirme de ti, declarándote como tú ya estás. Si caminas en el Espíritu y no en la carne. Y si caminas en el Espíritu, ¿qué dice lo que está escrito de ti? Que somos ¿qué? Bendecidos con toda bendición. Será hasta una próxima oportunidad. Bendecidos.